El Srimad Bhagavatam, tercer canto, el statu quo. Capítulo 1. Las preguntas de Vidura. Shukadeva Goswami dijo: tras renunciar a su próspero hogar e internarse en el bosque, el rey Vidura, el gran devoto, hizo la siguiente pregunta a su gracia Maitreya Rishi. ¿Qué más se puede decir de la residencia de los Pándavas? Shri Krishna, el Señor de todas las cosas, actuaba como su ministro. Solía entrar en esa casa como si de la suya propia se tratara, y no prestaba atención alguna a la casa de Duryodhana. El rey preguntó a Shukadeva Goswami: ¿dónde y cuándo tuvo lugar el encuentro y la conversación entre el santo Vidura y su gracia Maitreya Muni? Mi señor, por favor, ten la bondad de describirnos eso. El santo Vidura era un gran devoto puro del Señor, y por lo tanto, las preguntas que hizo a su gracia Maitreya Rishi deben haber sido muy significativas, del más alto nivel, y aprobadas por los círculos eruditos. Sri Suta Goswami dijo: el gran sabio Shukadeva Goswami era sumamente experimentado y estaba complacido con el rey. Así pues, siendo preguntado por el rey, le dijo: por favor, oye atentamente la exposición de los temas. Sri Shukadeva Goswami dijo: el rey Dhritarashtra, cegado por la influencia de los deseos impíos de nutrir a sus deshonestos hijos, prendió fuego a la casa de Laka para quemar a sus sobrinos huérfanos de padre, los Pándavas. El rey no prohibió la abominable acción de su hijo Dushashan de coger el cabello de Drupadi, la esposa del santo rey Yudhisthira, a pesar de que sus lágrimas empapaban el polvo rojo que adornaba su pecho. Yudhisthira, que había nacido sin enemigo alguno, fue vencido en el juego de un modo sucio, pero debido a que había hecho el voto de la veracidad, marchó al bosque. Cuando regresó a su debido tiempo y suplicó que se le devolviera su legítima porción del reino, fue rechazado por Dhritarashtra, que estaba dominado por la ilusión. Shri Krishna fue enviado por Arjuna a la asamblea como maestro espiritual del mundo entero, y aunque algunos, como Bhishma, escucharon sus palabras como si de puro néctar se tratara, no ocurrió así con los demás, que estaban completamente desprovistos del más mínimo vestigio de obras piadosas pasadas. El rey, Dhritarashtra o Duryodhana, no tomó muy en serio las palabras de Shri Krishna. Cuando Vidura fue invitado por su hermano mayor, Dhritarashtra, para una consulta, entró en la casa y dio instrucciones que eran justamente las pertinentes. El consejo de Vidura es bien conocido y sus instrucciones son aprobadas por expertos ministros de Estado. Vidura dijo: ahora debes devolver la porción legítima a Yudhisthira, quien no tiene enemigos, y ha estado tolerando sufrimientos indescriptibles por tus ofensas. Él está aguardando con sus hermanos menores, entre los cuales se encuentra el vengativo Bhima, respirando pesadamente como una serpiente. Sin duda tú le temes. Shri Krishna, la personalidad de Dios, ha aceptado a los hijos de Pritha como parientes suyos, y todos los reyes del mundo están con Shri Krishna. Él está presente en su hogar con todos sus familiares, los reyes y príncipes de la dinastía Yadu, que han conquistado un ilimitado número de gobernantes, y él es su señor. Tú estás manteniendo como hijo infalible tuyo a la ofensa personificada, Duryodhana, pero él envidia a Shri Krishna, y como mantienes de esa manera a un no devoto de Krishna, estás desprovisto de todas las cualidades auspiciosas. Líbrate de esta mala fortuna tan pronto como sea posible, y hazle bien a toda la familia. Mientras hablaba así, Vidura, cuyo carácter personal era estimado por personas respetables, fue insultado por Duryodhana, el cual estaba hinchado por la ira y cuyos labios estaban temblando. A Duryodhana lo acompañaban Karna, sus hermanos menores y su tío materno Shakuni. ¿Quién pidió que viniera aquí a este hijo de una concubina mantenida? Es tan deshonesto
que espía en favor del enemigo, yendo en contra de aquellos bajo cuyo sustento se ha criado. Échalo fuera del palacio inmediatamente, y déjalo únicamente con su respiración. Siendo así atravesado por flechas a través de sus oídos, y afligido hasta lo más íntimo de su corazón, Vidura colocó su arco en la puerta, y abandonó el palacio de su hermano. No se sentía triste, ya que consideraba supremo los actos de la energía externa. Por su piedad, Vidura logró obtener las ventajas de los piadosos Kauravas. Tras abandonar Hastinapur, se refugió en muchos lugares de peregrinaje que constituyen los pies del loto del Señor. Con un deseo de alcanzar un alto grado de vida piadosa, viajó a lugares santos en los que se encuentran situados miles de formas trascendentales del Señor. Comenzó a viajar solo por diversos lugares sagrados, como Ayodhya, Dwarka y Mathura, pensando únicamente en Krishna. Viajó por donde el aire, la colina, el huerto, el río y el lago son puros e inmaculados, y donde las formas del ilimitado adornan los templos. De esa manera realizó la marcha del peregrino. Mientras recorría así la tierra, simplemente realizaba deberes para complacer al Señor Supremo Hari. Su ocupación era pura e independiente. Se encontraba constantemente santificado por bañarse en los lugares sagrados. Si bien llevaba la ropa de un mendicante y no peinaba su cabello ni poseía una cama en la que acostarse. De esa manera siempre pasaba desapercibido ante sus diversos familiares. Así, cuando se encontraba en la tierra de Bharatavarsha, viajando por todos los lugares de peregrinaje, visitó Prabhasa Kshetra. En ese entonces Maharaj Yudhishthir era el emperador y mantenía al mundo bajo el control de una sola fuerza militar y bajo una sola bandera. En el lugar de peregrinaje de Prabhasa, se enteró de que todos sus familiares habían muerto debido a una violenta pasión. Tal como todo un bosque se incendia por el fuego que provoca la fricción de unos bambúes. Después se dirigió hacia el oeste, en donde fluye el río Sarasvati. En la ribera del río Sarasvati había 11 lugares de peregrinaje, a saber: Trita, Ushana, Manu, Pritu, Agni, Asita, Vayu, Sudasa, Go, Guha, Shrabdadeva. Vidura los visitó todos y ejecutó rituales debidamente. Había también muchos otros templos en honor a varias formas de Vishnu, la suprema personalidad de Dios, establecidos por grandes sabios y semidioses. Esos templos estaban marcados con los emblemas principales del Señor y siempre hacían recordar a la personalidad de Dios original, Shri Krishna. Después de esto pasó por provincias muy ricas, como Surat, Saubira y Matsya, y pasó por la India occidental, conocida como Kuru-Yangala. Por último llegó a la ribera del Yamuna, donde se encontró por casualidad con Uddhava, el gran devoto de Shri Krishna. Luego, por su gran amor y emoción, Vidura abrazó a Uddhava, que era un compañero constante de Shri Krishna y anteriormente un gran alumno de Brihaspati. Vidura le pidió después que le diera noticias de la familia de Shri Krishna, la personalidad de Dios. Por favor dime si les va bien en la casa de Shurasena a las personalidades originales de Dios, que se encarnaron a pedido de Brahma, que nace de la flor de loto que surge del Señor, y que han aumentado la prosperidad del mundo al elevar a todos. Por favor dime si le va bien al mejor amigo de los Kurus, nuestro cuñado Vasudeva. Él es muy munífico, es como un padre para con sus hermanas y sus esposas siempre están complacidas con él. Oh Uddhava, por favor dime, ¿cómo está Pradyumna, el comandante en jefe de los Yadus, que era Cupido en una vida anterior? Nació como hijo de Shri Krishna y Rukmini, por la gracia de los brahmanas a los que ella complació. Oh amigo mío, dime si ahora les va bien a Ugrasena, el rey de los Satwatas, Vrishnis, Boyas y Dasharjas. Él se fue muy lejos de su reino, dejando a un lado todas las esperanzas de recuperar su trono real, pero Shri Krishna lo entronizó de nuevo. Oh tú el bondadoso,
¿Le va bien a Samba? Tiene todos los rasgos característicos de un hijo de la personalidad de Dios. En un nacimiento anterior nació como Kartikeya, del vientre de la esposa de Shiva, y ahora ha nacido del vientre de Jambavati, la más virtuosa de las esposas de Krishna. Oh Uddhava, ¿le va bien a Yuyudhan? Él aprendió de Arjun las complejidades del arte militar y alcanzó el destino trascendental que incluso a los grandes renunciantes les resulta muy difícil de alcanzar. Por favor dime si le va bien a Akrura, el hijo de Shwapalka. Es un intachable alma entregada a la personalidad de Dios. Una vez perdió su equilibrio mental debido a su éxtasis de amor trascendental y cayó sobre el polvo de un camino que estaba marcado con las huellas de Sri Krishna. Así como los Vedas son el receptáculo de los propósitos del sacrificio, asimismo la hija del rey Devaka Boya concibió a la suprema personalidad de Dios en sus entrañas, tal como lo hizo la madre de los semidioses. ¿Le va bien a ella, Devaki? Puedo preguntarte si le va bien a Niruddha. Él es quien complace todos los deseos de los devotos puros, y a quien desde antaño se ha considerado la causa del Rig Veda, el creador de la mente y la cuarta expansión plenaria de Vishnu. Oh tú el ecuánime, ¿están bien los demás, tales como Hridika, Charudeshna, Gada y el hijo de Satyavam, que aceptan a Sri Krishna como el alma del ser y de esa manera siguen su sendero sin desviación? También permíteme preguntar si Maharaj Yudhishthir mantiene ahora el reino de acuerdo con los principios religiosos y con respeto al sendero de la religión. Anteriormente Duryodhana estaba ardiendo de envidia debido a que Yudhishthir era protegido por los brazos de Krishna y Arjun como si fueran los suyos propios. Por favor dime si el inconquistable Bhima, que es como una cobra, ha dado rienda suelta a la ira que por mucho tiempo abrigaba en contra de los pecadores. El campo de batalla no podía tolerar siquiera el maravilloso juego de su masa cuando él daba pasos por el sendero. Por favor dime si le va bien a Arjun, cuyo arco lleva el nombre de Gandiva, y quien es siempre famoso entre los guerreros de cuadriga por vencer a sus enemigos. Una vez satisfizo a Shiva al cubrirlo de flechas, cuando Shiva se presentó como un falso cazador no identificado. ¿Les va bien a los hermanos gemelos que están protegidos por sus hermanos? Así como el ojo está siempre protegido por el párpado, ellos están protegidos por los hijos de Pritha, los cuales consiguieron de nuevo su legítimo reino al arrebatarlo de las manos de su enemigo Duryodhana, tal como Garuda arrebató néctar de la boca de Indra, el portador del relámpago. Oh mi señor, ¿vive aún Pritha? Vivía solo por el bien de sus hijos huérfanos de padre. De no ser por esto, le hubiera sido imposible vivir sin el rey Pandu, que era el comandante más grande de todos, y conquistó solo los 4 puntos cardinales, únicamente con la ayuda de un segundo arco. Oh tú el bondadoso, yo simplemente me lamento por Dhritarashtra, el que se rebeló en contra de su hermano después de su muerte. Él mismo me echó de mi propia casa, a pesar de que soy su sincero bienqueriente, porque aceptó la línea de acción que adoptaron sus propios hijos. Esto no me sorprende, habiendo viajado por el mundo sin ser visto por otros. Las actividades de la personalidad de Dios, que son como las de un hombre de este mundo mortal, confunden a los demás, pero por su gracia yo sé de su grandeza, y así pues estoy feliz en todos los aspectos. Aunque Krishna es el Señor y siempre está dispuesto a aliviar la aflicción de los que sufren, se abstuvo de matar a los Kurus, a pesar de que cometieron toda clase de pecados, y a pesar de que veía a otros reyes agitando constantemente la tierra con sus fuertes movimientos militares, llevados a cabo bajo los dictados de 3 clases de orgullo falso. El advenimiento del Señor se manifiesta para la aniquilación de los arribistas. Sus actividades son trascendentales y se ejecutan para promover el entendimiento de todas las personas. Si no, puesto que el Señor es trascendental a todas las modalidades materiales, ¿qué propósito podría cumplir al venir a la tierra? Oh amigo mío, por favor canta las glorias del Señor,
que ha de ser glorificado en los lugares de peregrinaje. Él es innaciente, y aún así adviene por su misericordia sin causa, para con los entregados gobernadores de todas partes del universo. Únicamente para beneficio de ellos, apareció en la familia de sus devotos puros, los Yadus. Capítulo 2. Recordando a Sri Krishna. Sri Sukadeva Goswami dijo: cuando Vidura pidió al gran devoto Uddhava que hablara acerca de los mensajes de la persona más querida, Sri Krishna, Uddhava no pudo responder de inmediato, por la excesiva ansiedad que el recuerdo del Señor le producía. Ya en su infancia, a la edad de 5 años, estaba tan absorto en el servicio de Sri Krishna, que cuando su madre lo llamaba a tomar el desayuno, no deseaba comer. Uddhava sirvió así al Señor continuamente desde la infancia, y en su vejez esa aptitud de servicio nunca se debilitó. Tan pronto como se le pidió que hablara del mensaje del Señor, de inmediato recordó todo lo referente a él. Por un momento guardó un silencio absoluto, y su cuerpo no se movió. Quedó absorto en el néctar del recuerdo de los pies de loto del Señor, con éxtasis devocional. Parecía que estaba sumergiéndose cada vez más en ese éxtasis. Vidura pudo observar que Uddhava tenía todos los cambios corporales trascendentales que produce el éxtasis total, y que estaba tratando de enjugar de sus ojos lágrimas de separación. Así pues, Vidura pudo entender que Uddhava había asimilado por completo un inmenso amor por el Señor. El gran devoto Uddhava regresó pronto de la morada del Señor al plano mundano, y enjugando sus ojos, despertó su reminiscencia del pasado, y habló a Vidura con una disposición agradable. Sri Uddhava dijo: mi querido Vidura, el sol del mundo, Sri Krishna, se ha puesto, y la gran serpiente del tiempo se ha tragado ahora nuestra casa. ¿Qué puedo decirte de nuestro bienestar? Este universo con todos sus planetas es sumamente desafortunado, e incluso más desafortunados son los miembros de la dinastía Yadu, puesto que no pudieron identificar a Sri Hari como la personalidad de Dios, más de lo que los peces pudieron identificar la luna. Los Yadus eran todos devotos experimentados, eruditos y expertos en el estudio psíquico. Además de eso, siempre estaban con el Señor en toda clase de diversiones, y aún así solo podían conocerlo como el único supremo que mora en todas partes. Las palabras de personas confundidas por la energía ilusoria del Señor no pueden desviar bajo ninguna circunstancia la inteligencia de aquellos que son almas completamente entregadas. Sri Krishna, que manifestó su forma eterna ante la visión de toda la gente de la tierra, llevó a cabo su desaparición quitando su forma de la vista de aquellos que no pudieron verlo, tal y como es, por no haber ejecutado la penitencia requerida. El Señor advino al mundo mortal mediante su potencia interna, Yogamaya. Vino en su forma eterna, que es precisamente la idónea para sus pasatiempos. Esos pasatiempos eran maravillosos para todos, incluso para aquellos que estaban orgullosos de su propia opulencia, y hasta para el propio Señor en su forma de Señor de Vaikunta. Así pues, su cuerpo trascendental, de Sri Krishna, es el adorno de todos los adornos. Todos los semidioses de los sistemas planetarios superiores, inferiores y medios del universo se reunieron ante el altar del sacrificio Rajasuya, realizado por Maharaj Yudhishthir. Tras ver las hermosas características corporales de Sri Krishna, todos ellos consideraron que él era la más perfecta de todas las hábiles creaciones de Brahma, el creador de los seres humanos. Las doncellas de Braya, tras compartir con Krishna pasatiempos llenos de risas, dulces sentimientos e intercambios de miradas, se sentían muy angustiadas cuando Krishna las dejaba. Ellas solían seguirlo con sus ojos, y en esa forma se sentaban con la inteligencia aturdida, y no podían terminar sus deberes hogareños. La personalidad de Dios, el absolutamente compasivo controlador, tanto de la creación espiritual como de la material, es innaciente. Pero cuando hay fricción entre sus pacíficos devotos y las personas que se encuentran
influenciadas por las modalidades materiales de la naturaleza, nace tal como lo hace el fuego, acompañado por el Mahabtattva. Cuando pienso en Shri Krishna, cómo nació en la cárcel de Vasudeva, si bien es innaciente, cómo fue a Braya alejándose de la protección de su padre, y vivió allí de incógnito por miedo al enemigo, y cómo a pesar de ser ilimitadamente poderoso, huyó de Mathura por temor, todos estos desconcertantes incidentes me producen aflicción. Shri Krishna pidió perdón a sus padres por su incapacidad, de Krishna y de Balarán, de servir sus pies, por el hecho de estar lejos del hogar, por el gran temor que les infundía Kamsa. Dijo: «Oh madre, oh padre, por favor, excúsennos por esta incapacidad. Todo ese comportamiento del Señor me causa dolor en el fondo del corazón. ¿Quién podría olvidar jamás haber olido siquiera una vez el polvo de sus pies de loto? Simplemente, con expandir sus cejas similares a hojas, Krishna ha dado el golpe mortal a aquellos que eran una carga para la tierra. Tú has visto personalmente cómo el rey de Chedi, Shishupal, logró el éxito en la práctica del yoga, aunque odiaba a Shri Krishna. Hasta los verdaderos yogis aspiran a lograr ese éxito con gran interés, mediante la ejecución de sus diversas prácticas. ¿Quién puede tolerar estar separado de él? Ciertamente otros que eran guerreros en el campo de batalla de Kurukshetra fueron purificados por el violento ataque de las flechas de Arjun, y mientras veían la cara de loto de Krishna, tan placentera para los ojos, alcanzaron la morada del Señor. Shri Krishna es el Señor de todas las clases de tríos, y es supremo en forma independiente por el logro de todas las clases de fortuna. Recibe la adoración de los sustentadores eternos de la creación, que le ofrecen los artículos de adoración, haciendo que sus millones de yelmos toquen sus pies. Por lo tanto, oh Vidura, ¿acaso no nos acongojamos nosotros, sus servidores, cuando recordamos que él, Shri Krishna, solía presentarse ante el rey Ugrasena, que estaba sentado en el trono real, y solía presentar explicaciones a su consideración diciendo: «Oh mi señor, por favor, permíteme que te informe. ¡Ay de mí! ¿Cómo voy a refugiarme en alguien más misericordioso que aquel que otorgó la posición de madre a una bruja, Putaná, a pesar de que era infiel, y preparó un veneno mortal para que fuera chupado de su pecho? Yo considero que los demonios, que tienen una actitud hostil hacia el Señor, son mejores que los devotos, porque mientras luchan con el Señor, absortos en pensamientos hostiles, pueden ver al Señor transportado en el hombro por Garuda, el hijo de Tarksha, Kasyapa, y llevando el disco arma en su mano. La personalidad de Dios, Shri Krishna, por las oraciones que le ofreció Brahma para que trajera bienestar a la tierra, fue engendrado por Vasudeva en las entrañas de su esposa Devaki, en la prisión del rey de Boya. Después su padre, por temor a Kamsa, lo llevó a los pastizales de vacas de Maharaj Nanda, y allí vivió durante 11 años con su hermano mayor, Baladeva, como una llama cubierta. En su infancia el Señor Todopoderoso estaba rodeado por pastorcillos y por terneros, y así viajaba por la orilla del río Yamuna, a través de los jardines densamente cubiertos por árboles y llenos de las vibraciones de los gorjeos de los pájaros. Cuando el Señor manifestó sus actividades, justamente apropiadas para la infancia, era visible únicamente para los habitantes de Vrindavan. A veces lloraba y a veces reía, tal como un niño, y mientras lo hacía, parecía un cachorro de león. Mientras cuidaba de los hermosísimos toros, el Señor, que era el receptáculo de toda opulencia y fortuna, solía tocar su flauta, y así vivificaba a sus fieles seguidores, los pastorcillos de vacas. Los grandes brujos, que podían adoptar cualquier forma, fueron contratados por el rey de Boya, Kamsa, para matar a Krishna, pero el Señor, en el transcurso de sus pasatiempos, los mató con la misma facilidad con la que un niño rompe sus muñecos. Grandes dificultades dejaron perplejos a los habitantes de Vrindavan, debido a que el líder de los reptiles, Kaliya, había envenenado cierta porción del Yamuna. El Señor castigó en el agua al rey serpiente e hizo que se alejara, y después de salir del río, hizo beber agua a las vacas y demostró que el agua se encontraba de nuevo
en su estado natural. El Señor Supremo Krishna deseó utilizar la opulenta capacidad financiera de Maharaj Nanda para la adoración de las vacas, y también quiso dar una lección a Indra, el rey del cielo. Así pues aconsejó a su padre que realizara la adoración de Go, es decir, de la tierra de pastoreo y de las vacas, con la ayuda de brahmanas eruditos. Oh ecuánime Vidura, el rey Indra, habiendo sido insultado en su honor, derramó agua incesantemente sobre Brindavan, y por ello los habitantes de Braya, la tierra de las vacas, se afligieron mucho. Pero el compasivo Sri Krishna los salvó del peligro con su paraguas de pasatiempo, la colina Govardhan. En la tercera estación del año, el Señor disfrutó como belleza central de la reunión de mujeres, al atraerlas con sus canciones placenteras en una noche de otoño iluminada por la luz de la luna. Capítulo 3. Los pasatiempos del Señor fuera de Brindavan. Sri Uddhava dijo: Después, Sri Krishna fue a la ciudad de Mathura con Sri Baladeva, y para complacer a sus padres, bajaron a la fuerza de su trono a Kamsa, el líder de los enemigos públicos, y lo mataron y arrastraron por el suelo con mucha fuerza. El Señor aprendió todos los Vedas, con sus diferentes ramas, simplemente con oírlos una sola vez de labios de su maestro, Sandipani Muni, a quien recompensó trayendo de vuelta a su hijo muerto de la región Yamaloka. Atraídos por la belleza y fortuna de Rukmini, la hija del rey Bhishmaka, muchos grandes príncipes y reyes se congregaron para casarse con ella. Pero Sri Krishna, pasando por encima de los demás esperanzados candidatos, se la llevó y la hizo suya, tal como Garuda arrebató el néctar. Por someter a 7 toros cuyas narices no estaban horadadas, el Señor obtuvo la mano de la princesa Nagnajiti en la competencia pública para la selección de prometido. Aunque el Señor logró la victoria, sus competidores pidieron la mano de la princesa, a raíz de lo cual tuvo lugar una batalla. El Señor, bien equipado de armas, los mató o hirió a todos, mas él no fue herido. Solo para complacer a su querida esposa, el Señor trajo a su regreso del cielo el árbol Pariyata, tal como lo haría un esposo ordinario. Pero Indra, el rey del cielo, inducido por sus esposas, dominado por ellas como estaba, corrió tras el Señor con toda su fuerza para luchar con él. Narakasura, el hijo de Daritri, la tierra, trató de apoderarse de todo el cielo, y por ello fue muerto por el Señor en una batalla. Su madre oró entonces al Señor. Esto hizo que se le devolviera el reino al hijo de Narakasura, y así el Señor entró en la casa del demonio. Allí en la casa del demonio, todas las princesas raptadas por Narakasura de inmediato se pusieron alertas al ver al Señor, el amigo del afligido. Ellas lo miraron con ansia, júbilo y timidez, y le ofrecieron ser sus esposas. Todas esas princesas fueron alojadas en diferentes apartamentos, y el Señor adoptó simultáneamente diferentes expansiones corporales, que hacían pareja de manera exacta con todas y cada una de las princesas. Mediante su potencia interna, aceptó sus manos siguiendo rituales perfectos. Solo para expandirse conforme a sus características trascendentales, el Señor engendró en todas y cada una de ellas 10 hijos con exactamente sus mismas cualidades. Kala Yavana, el rey de Magadha, y Shalva atacaron la ciudad de Mathura, pero cuando la ciudad estaba rodeada por sus soldados, el Señor se abstuvo de matarlos personalmente, solo para mostrar el poder de sus propios hombres. De entre reyes como Shambhara, Dvipida, Vana, Mura, Balbala y muchos otros demonios, como Dantavakra, a algunos los mató él mismo, y a los demás hizo que los mataran otros, Sri Baladeva, etc. Luego, oh Vidura, el Señor hizo que todos los reyes, tanto los enemigos como aquellos del lado de tus sobrinos combatientes, fueran muertos en la batalla de Kurukshetra. Todos esos reyes eran tan grandiosos y fuertes, que la tierra parecía temblar cuando atravesaban el campo de batalla.
Duryodhana fue despojado de su fortuna y lapso de vida por las complejidades del mal consejo dado por Karna, Dushashan y Shaubala. Cuando yacía en el suelo con sus seguidores, sus muslos rotos aunque era poderoso, el Señor no se sentía feliz de ver la escena. Tras finalizar la batalla de Kurukshetra, el Señor dijo: el alivio de la gran carga de la tierra, 18 Akshauhunis, se ha efectuado ahora con la ayuda de Drona, Bhishma, Arjun y Bhima. ¿Pero qué es esto? Aún está el gran poder de la dinastía Yadu, nacida de mí mismo, que puede que sea una carga más insoportable. Cuando riñan entre sí, influenciados por la embriaguez, con sus ojos rojos como el cobre a consecuencia de la bebida, Madhu, solo entonces desaparecerán. De no ser así, no será posible. A mi partida ocurrirá ese incidente. Shri Krishna, pensando para sí de esa manera, puso a Maharaj Yudhishthir en la posición del control supremo del mundo, para mostrar el ideal de la administración en el sendero de la piedad. El embrión del descendiente de Puru, engendrado por el gran héroe Abhimanyu en las entrañas de Uttara, su esposa, fue quemado por el arma del hijo de Drona, pero luego fue de nuevo protegido por el Señor. El Señor Supremo indujo al hijo de Dharma a ejecutar 3 sacrificios de caballos, y Maharaj Yudhishthir, siguiendo constantemente a Krishna, la personalidad de Dios, protegió la tierra y disfrutó de ella, asistido por sus hermanos menores. Simultáneamente, la personalidad de Dios disfrutó de la vida en la ciudad de Dwarka, estrictamente de conformidad con las costumbres védicas de la sociedad. Poseía desapego y conocimiento, tal como lo enuncia el sistema filosófico Sankhya. Él estaba ahí en su cuerpo trascendental, la residencia de la diosa de la fortuna. Con su acostumbrada cara bondadosa y dulcemente sonriente, sus nectarias palabras y su intachable carácter. El Señor disfrutó de sus pasatiempos, tanto en este mundo como en otros mundos, en los planetas superiores, específicamente en compañía de la dinastía Yadu. En los momentos de ocio que presentaba la noche, disfrutó de la amistad del amor conyugal con mujeres. El Señor se ocupó de esa manera en la vida hogareña por muchísimos años, pero finalmente su desapego de la efímera vida sexual se manifestó plenamente. Toda entidad viviente está controlada por una fuerza sobrenatural, y así pues, su disfrute de los sentidos se encuentra también bajo el control de esa fuerza sobrenatural. En consecuencia, nadie puede poner su fe en las trascendentales actividades sensorias de Sri Krishna, sino aquel que se ha vuelto un devoto del Señor mediante la ejecución de servicio devocional. Una vez, unos grandes sabios se enfurecieron por las actividades juguetonas de los príncipes descendientes de la dinastía Yadu y Boya, y así pues, tal como el Señor lo deseaba, los sabios los maldijeron. Pasaron unos cuantos meses y entonces, confundidos por Krishna, todos los descendientes de Vrishni, Boya y Andaka, que eran encarnaciones de semidioses, fueron a Prabhasa, mientras que aquellos que eran devotos eternos del Señor no fueron, sino que permanecieron en Dwarka. Después de llegar allí, todos ellos se bañaron, y con el agua de ese lugar de peregrinaje ofrecieron sus respetos a los antepasados, semidioses y grandes sabios, y de esta forma los satisfacieron. Dieron vacas a los brahmanas a manera de caridad real. Los brahmanas no solo recibieron a manera de caridad vacas bien alimentadas, sino también oro, monedas de oro, ropa de cama, vestidos, asientos de piel de animal, mantas, caballos, elefantes, muchachas y suficiente tierra para su manutención. Después ofrecieron a los brahmanas alimentos sumamente deliciosos, ofrecidos primero a la personalidad de Dios, y ofrecieron sus respetuosas reverencias, haciendo que sus cabezas tocaran el suelo. Vivían de manera perfecta, protegiendo a los brahmanas y las vacas. Capítulo 4. Vidura se dirige a Maitreya. Después, todos ellos, los descendientes de Vrishni y Boya, recibiendo permiso de los brahmanas, comieron los remanentes de prasada y también bebieron licor hecho de arroz.
Por beber, todos ellos comenzaron a delirar, y desprovistos de conocimiento, se hirieron entre sí en lo más íntimo de sus corazones con palabras ásperas. Así como por la fricción de unos bambúes ocurre la destrucción, así también al ponerse el sol, por la interacción de los males de la embriaguez, todas sus mentes se trastornaron y ocurrió la destrucción. La personalidad de Dios, Shri Krishna, tras prever el fin de su familia mediante su potencia interna, fue a la ribera del río Sarasvati, sorbió un poco de agua y se sentó bajo un árbol. El Señor es el conquistador de las congojas de aquel que está entregado a Él. Así pues, aquel que deseó destruir a su familia, me dijo previamente que fuera a Badarikashram. Sin embargo, a pesar de que yo conocía su deseo de destruir la dinastía, oh Arindama, Vidura, yo lo seguí porque me era imposible soportar la separación de los pies de loto del amo. Siguiendo así, vi a mi patrón y amo, Shri Krishna, sentado a solas y pensando profundamente, refugiándose en la ribera del río Sarasvati, aunque él es el refugio de la diosa de la fortuna. El cuerpo del Señor es negruzco, pero es eterno, lleno de bienaventuranza y conocimiento, y muy, muy hermoso. Sus ojos se encuentran siempre apacibles, y son rojizos como el sol naciente de la mañana. Pude reconocer de inmediato que era la suprema personalidad de Dios por sus 4 brazos, por las diferentes representaciones simbólicas y por la ropa amarilla de seda. El Señor estaba sentado, descansando, recostado en un joven árbol de los banianos, con su pie de loto derecho sobre su muslo izquierdo, y aunque había abandonado todas las comodidades hogareñas, se veía muy contento en esa postura. En ese momento, después de viajar por muchas partes del mundo, Maitreya, un gran devoto del Señor y un amigo y bienqueriente del gran sabio Krishna Dwapayana Vyasa, llegó a ese lugar por su propia y perfecta voluntad. Maitreya Muni estaba sumamente apegado a él, el Señor, y estaba escuchando con una actitud placentera y con su hombro caído, sonriéndome y lanzándome una mirada particular. Habiéndome permitido descansar, el Señor habló de la siguiente manera: Oh Vasu, por verlo desde dentro de tu mente, yo sé lo que deseabas en los días de antaño, cuando los Vasus y otros semidioses responsables de expandir los asuntos universales ejecutaron sacrificios. Tú particularmente deseaste lograr mi compañía. Eso es algo que a otros les resulta muy difícil de obtener, pero yo te lo otorgo a ti. Oh tú el honesto, tu vida actual es la última y la mejor de todas, debido a que en este lapso de vida se te ha otorgado mi máximo favor. Ahora puedes ir a mi morada trascendental, Vaikunta, abandonando este universo de entidades vivientes condicionadas. El hecho de que me visitaras en este lugar solitario, debido a tu servicio devocional puro y resuelto, constituye una gran bendición para ti. Oh Uddhava, en el milenio del loto de los días de antaño, al comienzo de la creación, yo describí a Brahma, que está situado en el loto que crece de mi ombligo, mis glorias trascendentales, que los grandes sabios narran como el Srimad Bhagavatam. Uddhava dijo: Oh Vidura, cuando yo era así favorecido a cada momento por la suprema personalidad de Dios, y él me hablaba con gran afecto, mis palabras rompieron en llanto, y los vellos de mi cuerpo se erizaron. Yo, después de enjugar mis lágrimas y con las manos juntas, hablé de la siguiente manera: Oh mi Señor, los devotos que están ocupados en el amoroso y trascendental servicio de tus pies de loto no tienen ninguna dificultad en alcanzar nada que se encuentre dentro del ámbito de los 4 principios constituidos por la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. Pero, oh tú el grande, en lo que a mí se refiere, he preferido únicamente ocuparme en el servicio amoroso de tus pies de loto. Mi Señor, incluso la inteligencia de los sabios eruditos se perturba cuando ven que tu grandeza se ocupa en labores fruitivas, aunque te encuentras libre de todo deseo, que naces si bien eres innaciente,
que huyes por temor al enemigo y te refugias en una fortaleza, si bien tú eres el controlador del tiempo invencible, y que disfrutas de la vida hogareña rodeado por muchas mujeres, si bien tú disfrutas en ti mismo. Oh mi Señor, la influencia del tiempo nunca divide tu eterno ser, y tu conocimiento perfecto no tiene limitación alguna. En consecuencia tú eres lo suficientemente capaz para consultar contigo mismo, y sin embargo, me llamaste a mí para consultar, como si estuvieras confundido, aunque tú nunca te confundes. Y ese acto tuyo me confunde. Mi Señor, si nos consideras competentes para recibirlo, ten la bondad de explicarnos ese conocimiento trascendental que proporciona iluminación acerca de ti, y que tú explicaste anteriormente a Brahmaji. Cuando yo expresé de esa manera mis muy sentidos deseos a la suprema personalidad de Dios, el Señor de los ojos de loto me instruyó acerca de su situación trascendental. Yo he estudiado el sendero de la comprensión del conocimiento del ser de labios de mi maestro espiritual, la personalidad de Dios, y así, después de dar vueltas alrededor de él, he venido a este lugar muy acongojado por la separación. Mi querido Vidura, ahora he enloquecido por la falta del placer de verlo, y solo para mitigarlo me estoy dirigiendo a Badarika Ashram, a los Himalayas, en busca de compañía, tal como él me instruyó. Allí, en Badarika Ashram, la personalidad de Dios en su encarnación, como los sabios Nara y Narayan, se ha estado sometiendo a una gran penitencia desde tiempos inmemoriales, por el bienestar de todas las entidades vivientes amables. Sri Sukadeva Goswami dijo: después de oír a Uddhava hablar todo lo referente a la aniquilación de sus amigos y parientes, el erudito Vidura apaciguó su sobrecogedora aflicción mediante el poder de su conocimiento trascendental. Mientras Uddhava, el principal y más íntimo de los devotos del Señor, se iba, Vidura con afecto y confianza le hizo preguntas. Vidura dijo: oh Uddhava, debido a que los sirvientes de Vishnu, el Señor, van a todas partes por el bien de servir a los demás, es muy apropiado que tengas la bondad de describir el conocimiento acerca del ser, con el que has sido iluminado por el propio Señor. Sri Uddhava dijo: puedes recibir lecciones del muy erudito sabio Maitreya, que se encuentra cerca y es digno de ser adorado para recibir de él conocimiento trascendental. La personalidad de Dios, mientras estaba a punto de abandonar este mundo mortal, le instruyó directamente. Sukadeva Goswami dijo: oh rey, después de conversar así con Vidura sobre el nombre, la fama y las cualidades trascendentales en la ribera del Yamuna, Uddhava se sobrecogió con una gran aflicción. Pasó la noche como si fuera un momento y después se fue. El rey preguntó: ¿por qué solo permaneció Uddhava al final de los pasatiempos del Señor de los tres mundos, Sri Krishna, y después de la desaparición de los miembros de las dinastías Vrishni y Boya, quienes eran los mejores entre los grandes comandantes? Sukadeva Goswami respondió: mi querido rey, la maldición proferida por los brahmanas era solo un pretexto, mas la verdadera causa era el supremo deseo del Señor. Él quería desaparecer de la faz de la tierra después de enviar a sus excesivamente numerosos familiares. Pensó para sí de la siguiente manera: ahora he de irme de la visión de este mundo terrenal, y veo que Uddhava, el principal de mis devotos, es el único que puede quedar directamente encargado del conocimiento acerca de mí. Uddhava no es inferior a mí de ninguna manera, debido a que nunca lo afectan las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, él puede permanecer en este mundo para diseminar conocimiento específico acerca de la personalidad de Dios. Sukadeva Goswami informó al rey que Uddhava, habiendo sido instruido de esa manera por la suprema personalidad de Dios, el cual es la fuente de todo conocimiento védico y el maestro espiritual de los tres mundos, llegó al lugar de peregrinaje de Badarika Ashram, y en trance se ocupó allí en satisfacer al Señor. Vidura también oyó a Uddhava hablar acerca del advenimiento y partida de Sri Krishna, la superalma, en el mundo mortal,
lo cual constituye un tema que los grandes sabios buscan con gran perseverancia. Es muy difícil que alguien, aparte de los devotos del Señor, entienda sus gloriosos actos y el hecho de que acepte diversas formas trascendentales para la ejecución de pasatiempos extraordinarios en el mundo mortal, y para las bestias son simplemente una perturbación mental. Entendiendo que Sri Krishna lo había recordado mientras abandonaba este mundo, Vidura comenzó a llorar fuertemente, sobrecogido por el éxtasis de amor. Después de pasar unos cuantos días en la ribera del río Yamuna, Vidura, el alma iluminada, llegó a la ribera del Ganges, donde se encontraba el gran sabio Maitreya.